¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a abordar un tema realmente muy, pero muy preocupante, uno de los tantos efectos no deseados de esta larguísima cuarentena que estamos padeciendo, como es la salud mental. ¿Qué es lo que nos está pasando cuando el ser humano es esencialmente social después de más de 6 meses de confinamiento, cuarentena, encerramiento, distanciamiento, todas palabras que jamás imaginamos que íbamos a estar nombrando tan seguidamente en una pandemia que está afectando a todo el mundo? Hoy en Perfiles vamos a hablar con el doctor Fabián Castriota, que es doctor en psicología, es decano también de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe y de una larguísima trayectoria en investigación y académica. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestros sentimientos, en nuestra cabeza, en lo que estamos pensando? Bueno, en fin, ¿cómo nos está cambiando la vida? Enseguida. Bueno, en primer lugar le agradecemos al doctor Castriota por estos minutos en un tema tan pero tan importante, a veces imperceptible, lleno de incertidumbres y que es otra de las facetas de la pandemia, como es nuestra salud mental. Así que gracias por atendernos y, bueno, antes que nada, doctor, bueno, ¿por qué esta inclinación, esta vocación a la psicología a nivel personal? A nivel personal, bueno, en principio muchas gracias, Guillermo, el agradecido soy yo y la verdad que siempre son valiosos estos espacios, ¿sí? Para hablar de la salud mental. Yo vengo de una familia italiana, que mi origen fue más bien, era el menor de 5 hermanos y yo era muy bueno para los números. Mi papá era italiano, se dedicó al plástico y tenía una pequeña empresa de plásticos. Y como era bueno para los números, siempre me presentaba como el futuro contador de la empresa, hasta que un día le dije que me iba a dedicar a la psicología. Que mi papá italiano del sur me decía: ¿psicología? ¿Qué es eso? ¿Y qué puede hacer un psicólogo en una empresa? Yo le decía: un montón de cosas puede hacer un psicólogo en una empresa. Yo no tenía mucha idea. Hasta que finalmente hoy sí sé todo lo que un psicólogo puede colaborar en las organizaciones, en las instituciones, en las empresas. Después formé parte muchos años en el directorio de la empresa, con lo cual aprendí el manejo institucional de una empresa. Y bueno, la verdad que sin querer estudié psicología, después me dediqué a la psicología tanto clínica como psicología de empresas, que actualmente hago las dos vocaciones y además, bueno, tengo el honor de conducir la Facultad de Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe, ¿sí? Ese fue un poco mi origen como estudiante de psicología, ¿sí? Sí. Sí, Fabián, después vamos a hablar concretamente de una de tus especialidades porque uno ve a diario la preocupación de empresarios, comerciantes o todos aquellos que tienen un nivel de responsabilidad sobre empleados, incluso que muchos pueden estar perdiendo su trabajo o el modo de trabajar nos ha cambiado la vida, pero ¿se puede decir que hoy en día se está en una emergencia psicológica en la Argentina? Sí, yo no tengo dudas de que estamos, no declarada por el gobierno. Yo creo que igualmente hay tantas emergencias en este momento en la Argentina que digamos que cuesta, como iniciaste la conversación planteando, que es difícil a veces detectar el déficit en la salud mental, ¿sí? Porque la salud mental es muy contagiosa y muchas veces imperceptible. Cuanto más enferma es la sociedad, más le cuesta identificar la problemática de la salud mental.
pero no tengo dudas que estamos en un cuadro de emergencia psicológica. Todos los indicadores muestran que se han incrementado el consumo de alcohol, los antipsicóticos, los antidepresivos, los ansiolíticos, ¿sí? Si se compara el primer semestre de este año versus el primer semestre del 2019, ¿sí? Entre otras cuestiones, ¿no? Muy difíciles. Por eso también estamos en una emergencia socioeconómica, institucional, digamos, esta problemática de la salud mental hay que encuadrarla en el contexto social, ¿sí? Ahora, el gobernante que toma decisiones, ¿incluye este aspecto o es únicamente en tu criterio una concepción únicamente epidemiológica o de infectología? ¿Tiene en cuenta, digamos, lo que significa para muchos la pérdida de afectos, la falta de convivencia? ¿Se tiene en cuenta este tema hoy por hoy? Me parece que ahora han tomado mayor conciencia que al comienzo. Al comienzo, de hecho, no se declaró como esencial la actividad, la atención psicológica, por ejemplo, ¿no? Que esto, digamos, generó, eh, digamos, el reclamo de FEPRA, la Federación de Psicólogos de toda la Argentina, entre otros colegios, entre los colegios de psicólogos, lo cual fue un dato significativo. A mí no me sorprende porque históricamente siempre a la salud mental se le ha dado un lugar, digamos, como secundario, no porque lo tenga, es decir, la salud mental es esencial en la vida de las personas y yo no tengo duda que cuanto más sanas están las personas, mejor pueden producir, mejor pueden socializar, ¿sí? Pero ahora sí el gobierno está teniendo más en cuenta estas problemáticas en relación a lo que sucede con la vida emocional de los niños, la vida emocional de los abuelos, la vida emocional de los adultos jóvenes, de los mayores adultos, de las parejas, en un contexto que, digamos, es muy complejo. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha quedado separada afectivamente. Entonces, digamos, empiezan a aparecer todo un cuadro sintomatológico. Se han incrementado los episodios de violencia de género, pero de la violencia en general, en el marco de mucha complejidad social e institucional, ¿sí? ¿Cuáles son, Fabián, los cambios de conductas que se registran en el ser humano cuando, después de un largo tiempo de este modo anormal de vivir? Digamos, ¿cómo uno puede detectar que efectivamente ya está afectando su psicología, su psiquis, su cabeza? Eh, por un lado, a nivel de las personas uno puede empezar a ver el deterioro, ¿sí? Sí. El deterioro tanto las personas que tienen la posibilidad de trabajar, el deterioro en la calidad del trabajo. De hecho, uno ve las estadísticas y, por ejemplo, al comienzo uno podía ver que todo el mundo se conectaba, los que tenían acceso a Internet, ¿no? A las plataformas. Hoy han bajado todos los niveles de uso de casi todas las plataformas. Es decir, se está utilizando casi el mínimo vital para conectarse en el trabajo, en la universidad, en los vínculos, pero digamos, se ha reducido muchísimo esto a nivel mundial, ¿sí? Por eso digo, acá tenemos dos problemáticas. Uno, lo que está sucediendo con la pandemia a nivel mundial, y después tenemos las situaciones puntuales de cada país, ¿sí? Sí. Que son específicas. Es decir, lo que en un principio se vio como una, entre comillas, solución a la comunicación, como es la tablet o cualquier dispositivo virtual, hoy, o sea, uno tiene la sensación que la gente se cansó de eso. En parte, obviamente que es la forma que hoy tenemos de conectarnos. Nosotros en la universidad, de hecho las universidades o mutaban a estas plataformas o no podíamos sobrevivirlas, ¿sí? Con lo cual, ni que hablar las empresas con el comercio electrónico, pero hay un efecto, Guillermo, que se llama el efecto de fatiga, ¿sí? Y en el caso de Argentina llevamos ya 6 meses de cuarentena, ¿sí? Y hay un efecto de fatiga sumado a una fatiga social,
Está la fatiga personal y la fatiga social, ¿sí? Esto, cuidado, esto a nivel mundial. Claro. En el caso de Argentina yo creo que se incrementa la sintomatología porque hay un factor terriblemente estresante en el mundo externo. Es decir, tenemos problemáticas económicas, problemáticas sociales, problemáticas institucionales, ¿sí? Y esto agrava el cuadro, ¿sí? Claro. Fabián, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto, después me gustaría preguntarte cómo juega en el ser humano la incertidumbre, es decir, porque es algo que convivimos diariamente, y cómo juega, digamos, en cada uno de nosotros la posibilidad de salir, pero a su vez de sentirnos con falta de libertad. No sé si soy claro. Sí, 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 está claro. Enseguida, en un minuto. Bueno, le agradecemos al doctor Castriota que nos demande estos minutos para charlar de este tema tan importante como es nuestra salud mental. Y había quedado pendiente una serie de preguntas, ¿no? Llevaría tiempo y largo hablar de todo este tema, ¿no? Pero, ¿cómo juega la incertidumbre en el ser humano? Es decir, no ver la luz en el túnel, no tener una fecha donde se diga, bueno, a partir de esa fecha vamos a volver a una nueva normalidad, aunque uno cree que el mundo no va a ser igual, ¿no? Pero, ¿cómo juega este factor? Digamos que la incertidumbre forma parte, si se quiere, de lo que se llama el estrés, ¿sí? Quiero hacer una aclaración técnica, no quiero aburrir con teoría, pero el estrés tiene una parte positiva y una parte negativa. Lo que se llama, por ejemplo, eustrés y distrés. El eustrés sería la parte del estrés positivo. Nosotros obviamente le llamamos estrés siempre a la parte negativa, pero hay una parte del estrés que es la parte que tenemos cierta incertidumbre, que nos obliga a adaptarnos, no sabemos si vamos a poder hacer la charla bien, de manera eficaz, si podemos trabajar bien. Ese es un estrés positivo porque implica los mecanismos de adaptación. Ahora, si estamos en una situación de estrés permanente y bajo un contexto de mucha opresión y mucha presión, finalmente llegamos a algo que se llama el distrés, que es cuando el estrés es el verdaderamente estrés negativo, donde empezamos a mermar en el rendimiento, ya es una incertidumbre que se va transformando en una especie de angustia, ya forma parte del hábitat normal, de nuestro modus operandi, y esto es lo que me parece que ahora se está instalando. Es decir, ya empieza a desaparecer la incertidumbre y ya se va transformando en una especie de angustia permanente con la que hay que convivir, ¿sí? Por eso yo en un comienzo dije que había que tener un comité de expertos también en psicología para trabajar estas cuestiones, ¿sí? No porque sean la solución, sino justamente para poder que en los comunicados de quienes nos conducen haya, digamos, puedan dosificar y transmitir determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo transitar mejor desde el punto de vista psicológico toda esta situación. Claro. ¿Sí? Además, uno imagina, Fabián, que un estado de angustia lleva, digamos, a la merma de todo tipo de creatividad, de fortaleza, por ejemplo, en tu especialidad de las empresas. El empresario que no sabe si mañana va a seguir trabajando al mismo ritmo de producción, o el comerciante que le dicen que con 3 empleados puede trabajar y no con 8 como tenía antes. Bueno, eso me imagino que afecta mucho, digamos, el empuje, el entusiasmo, que es fundamental para trabajar, ¿no? Totalmente, Guillermo. Digamos que en el caso de las empresas y los comerciantes, antes de la cuarentena ya había dificultades económicas. No es que estábamos bien digamos, y las problemáticas empezaron con la cuarentena. Ya había una dificultad, el país no viene creciendo desde hace muchos años. ¿Sí? Esto impacta no solo en la economía de los comerciantes, sino en la economía de las empresas. Entonces, es un momento muy particular donde, digamos, se ha perdido algo que es clave para cualquier vínculo, en una pareja, en una familia, en una amistad y en el país, que se llama la confianza.
Es decir, la confianza es el tejido psicosocial que sostiene un proyecto de un comercio, un proyecto de una empresa, un proyecto de un país. Y hoy se está evidenciando que hay una desconfianza en el nivel institucional, de todas las instituciones, ¿sí? De los tres poderes que nos están gobernando. Y esto dificulta mucho, digamos, la credibilidad en el que tiene que invertir. Así es una inversión mínima, no importa, porque si hay desconfianza, un peso es mucho, ¿sí? Y a nivel personal, ¿qué perdimos al dejar de darnos un abrazo, un apretón de manos o un beso en la mejilla? ¿Qué perdimos ahí? Bueno, digamos que a diferencia tal vez de otras culturas, ¿sí? Que hay culturas, digamos, que tienen otra forma de saludar, las culturas latinas en general son mucho más presenciales, más afectivas, más de contacto físico, y obviamente esto ha sido vivido como una pérdida. Obviamente fue reemplazado por otras formas de conectividad, como puede ser la videollamada, cualquier plataforma vía Zoom o cualquier otra red, pero indudablemente se ha perdido la calidad en el vínculo, ¿sí? Por eso yo siempre sostengo que tratemos de cada uno en la medida que pueda de mejorar esa vincularidad, por más que sea un llamado telefónico para no estar permanentemente pegado a la plataforma, ¿sí? Preguntar qué tal, cómo estás, solo te llamaba para ver cómo estás, ¿sí? Con los abuelos, con los padres, con los amigos, con los hermanos y siempre con la preocupación por el otro, ¿sí? Bien. El otro con mayúscula, el otro entre paréntesis, ¿sí? Entre comillas. El otro también existe, y cuando digo el otro también existe, no solo los vínculos afectivos, sino también el otro que hoy está pasando una necesidad, ¿no? Ah. Sí, entre los síntomas, Fabián, vos mencionabas alguno, hay aumento de la violencia de género, no es lo mismo convivir fuera del trabajo que estar todo el día encerrado con quien Sí, ya anteriormente se presentaba como golpeador o como violencia de género. Ha aumentado el tabaquismo y el alcoholismo también. Vos mencionabas el tema de los ansiolíticos también, ¿no? Esto puede llegar a enfermarnos desde el punto de vista psicológico mental. La obesidad también ha aumentado también, ¿no? Son todos síntomas sí. del cuerpo frente a una reacción que nos impide socialmente vivir con normalidad. ¿Esto puede llegar a enfermarnos? Sí, sí, claro que puede. Por eso es tan importante prestar la atención a la salud mental. La salud mental es sumamente contagiosa, pero muchas veces no es perceptible. Tal vez alguien se fracturó el brazo y uno ve que tiene el yeso. Tal vez alguien está con mucho daño psicológico y uno no lo ve. Y una sociedad a veces, digamos que una sociedad que en gran parte está enferma psicológicamente, uno lo puede ver. Yo no puedo creer que los argentinos estemos cada X cantidad de años en situaciones tan desgraciadas, ¿sí? Desde la psicología profunda uno podría pensar en mecanismos como de autodestructivos, ¿sí? No importa el gobierno, digo, no importa qué gobierno, es un mecanismo social, ¿sí? Que estamos en situaciones de tanta pobreza, el 50% parece que las estadísticas muestran que vamos a estar en un 50% de pobres, es un dato alarmante, es tristísimo, digamos, ¿sí? Y con una perspectiva que no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Entonces, esos factores, más esto que vos señalabas, de tener, entre comillas, tener cierta libertad, pero igualmente saber que, que es una libertad condicional, ¿sí? Porque, por ejemplo, no se puede transitar, está el padre que quiso ir a ver a la hija que se estaba falleciendo y no pudo verla, es decir, y así hay muchísimos cuadros. Ese es un ejemplo extremo, pero de mucho dolor. Pero hay muchísimos abuelos que no pueden ver a los nietos, ¿sí? Familiares que no han podido despedir al abuelo que falleció, es decir, sumado a eso, toda una incertidumbre en varios frentes, ¿sí? Y eso es una situación muy delicada. Sí. Particularmente, te comento, Fabián, por ejemplo, yo salgo a trabajar, pero no me siento libre.
Por todo lo que estás diciendo. O sea, puedo ir a trabajar, puedo transitar, pero no estoy en estado de libertad. Bueno, y muchos países han ensayado distintos tipos de, no digo de soluciones a este tema, pero tratando de contener el brote, y algunos hasta proponiendo la separación generacional. ¿Te parece esto una buena medida? A ver, yo siempre digo que primero hay que estudiar en profundidad cada situación, ¿sí? Antes de tomar medidas, ¿sí? Extremas. Porque una vez que se toman medidas extremas, después es difícil el retorno. Siempre hay que ser como muy cuidadoso, porque esto de separar generaciones es una situación compleja. Me parece que hay que apelar muchísimo a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social, y todos los que tienen responsabilidad de conducción tienen que dar el ejemplo. Acá tenemos un problema gravísimo entre quienes toman las medidas, entre la coherencia que hay que hacer entre lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan. Porque la sociedad absorbe las incongruencias en todos los niveles de conducción, desde los intendentes, los gobernadores y las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? Por último, también una pregunta personal. ¿Se extraña a los alumnos ahí tenerlos presentes? Sí, en mi caso personal, que soy docente hace muchos años, Sí. creo que lo que más me estresa y me duele cuando doy una clase por plataforma es no tener el feedback del alumno. Muchos están con la cámara apagada, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado a la clase presencial que cuando uno da un ejemplo, Sí. los alumnos te miran al rostro, a la mirada. Y, Claro. y vos ves si el ejemplo que diste impactó bien, les gustó. Y ahora uno en la plataforma, no sé, de 30 alumnos hay 24 con la cámara apagada y 4 o 5 que están y digo, bueno, ¿comprendieron? Y alguno dice, sí, sí, pero digamos, eso es una situación que a mí en lo personal me estresa en el dictado, ¿no? Creo que lo presencial cansa porque uno tiene que estar parado, pero la plataforma agota mucho porque la mirada del otro es esencial para todo vínculo y el espacio áulico es un espacio muy importante donde uno construye ese vínculo con el otro, en este caso con el alumno, ¿no? Y tiene que lograr un aprendizaje significativo y un logro colectivo. Y esto es muy difícil a veces chequearlo en la plataforma Sí, sí. virtual, por más que la forma que tenemos hoy, ¿no? Además me imagino, Fabián, que el profesor simplemente con la mirada del alumno sabe si comprendió lo que el profesor estaba diciendo o no. Totalmente, Con es una, así, con una simple mirada nada más. es así, Bueno, tal cual, tal te, cual. te agradecemos un montón, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. El agradecido soy yo y muchas gracias. ¿Sí? Bueno, con el doctor Castriota, bueno, gracias Jessy, gracias Agus por la producción y realización de este programa. Hasta nuestro próximo encuentro.